En el último mes, el dólar había caído más o menos 50 pesos. Eso hasta hace 3 días, porque con la fuerte baja que tuvo en este último periodo de tiempo, el dólar acumuló en solamente esta semana una baja de 20 pesos, principalmente por la enorme venta de dólares que hará el Ministerio de Hacienda de aquí a fin de año. Obviamente tratando de bajar el precio de la divisa, pero también aprovechando ese alto precio para cambiar dólares por pesos y así poder financiar el gasto público. Eso sí, el dólar pudo haber caído bastante más si no fuera por los comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, que suponen que va a seguir subiendo la tasa de interés en ese país, tal como lo cuenta Orlando Silva. Todos los ojos del mundo económico miraban atentos a lo que diría este viernes el presidente del Banco Central más importante del mundo. Es que si el mercado esperaba señales de un relajamiento de la política monetaria por parte de la Fed estadounidense durante el simposio de Jackson Hole, esas señales finalmente no llegaron. Aunque la inflación ha bajado significativamente desde su pic, una evolución bienvenida se mantiene demasiado alta. Estamos preparados para subir más la tasa si es apropiado y para mantenerla en un nivel restrictivo. Procederemos cuidadosamente para decidir si la restringimos aún más o si en cambio la mantenemos constante según los datos que vayan llegando. Es que los miedos de una recesión en la principal economía mundial se han acrecentado, lo que claramente no ha impactado en la autoridad económica estadounidense, que sigue sin entregar señales claras sobre cómo serán sus futuros movimientos. Lo interesante de esto es que decepciona al mercado finalmente, entendiendo la necesidad de una neutralidad frente a las amenazas de recesión que enfrenta la economía americana de cara al término de este año. Y por ende, la posibilidad también de una flexibilización monetaria durante los primeros meses del 2024. He ahí la indecisión del mercado frente a los comentarios y, por supuesto, la persistencia de mantenernos muy pendientes a los próximos reportes de inflación, empleo y crecimiento de la primera economía del mundo, los que van a entonces dictaminar los próximos pasos a dar por parte del ente rector en la próxima reunión del 20 de septiembre. A nivel global, esto se tradujo en un dólar que se fortaleció frente al resto de las monedas. Sin embargo, a nivel local, dicho fortalecimiento no se vio tan claro, ya que se contrarrestó por la noticia que llegó durante la tarde del jueves de Hacienda y que derivó en una caída de alrededor de 12 pesos durante la jornada. Este anuncio del Ministerio de Hacienda de salir a liquidar hasta 2.000 millones de dólares en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, puede ser una suma cuantiosa que en cierta medida viene a compensar las compras que ha estado realizando el Banco Central para acumular reservas. Y por ese motivo es que el dólar se modera y llega a niveles en que creemos se debería comenzar a estabilizar entre los 830, 840 pesos. Un plan de venta de dólares cuyo objetivo fue explicado por el jefe de la cartera de Hacienda. El fisco es superavitario en dólares, o sea, tiene más ingresos en dólares que gastos en dólares. Entonces, a lo largo del año tiene que estar convirtiendo dólares a pesos porque sus gastos, los gastos del Estado son fundamentalmente en pesos. Ahora, ¿de dónde provienen esos dólares? Provienen de ingresos provenientes de Codelco, de la tributación de la minería del cobre, de la tributación de compañías que tributan en dólares y de la emisión de bonos en moneda extranjera. Entonces, todo eso involucra procesos de conversión que van ocurriendo a lo largo del año. Eso se va cuadrando con los requerimientos de caja que vamos teniendo en moneda nacional. Finalmente, el dólar cerró este viernes con una leve alza hasta los 846 pesos, pero acumuló una baja semanal de más de 20, rompiendo así una tendencia de 7 semanas al alza. A ver, si septiembre, octubre, noviembre y diciembre el Ministerio de Hacienda vende 2.000 millones de dólares por mes, son 8.000 millones de dólares. Lo que está haciendo acá Mario Marcel es aprovechar también el alto precio del dólar para así recibir la mayor cantidad de pesos posible. Bueno, yo les cuento que cuando el dólar llegó a 1.060 pesos a mitad del año pasado, el Banco Central hizo una inyección de dólares por hasta 3 veces esa cantidad. Un poco para que tengamos claras las proporciones de lo que estamos hablando. Bueno, lo siguiente es una buena noticia. Durante la pandemia subió todo. Y también lo hicieron los seguros de autos. Bueno, en los últimos meses esas coberturas han ido bajando de precio. Y si bien en las últimas semanas esa baja ya es prácticamente marginal,
todo indica que se van a estabilizar en ese nuevo nivel, tal como lo explica Marife Concha. Daños, robos, incluso desastres naturales son algunos de los siniestros cubiertos por los seguros de auto. Si nos referimos a las fluctuaciones de sus precios, podemos observar una ligera disminución del 0,2% en los montos de los seguros más importantes, en comparación a julio de 2022. Sin embargo, la baja de los últimos meses es mayor. Hoy por hoy, en el 2023, lo que vemos es que el precio de los seguros ya alcanzó su máximo y ya van más de 6 meses en donde los precios de los seguros se han estabilizado y han estado decreciendo, en promedio entre un 5 o un 10%. Van a tener un costo mensual aproximado de entre 1,5 UFs, pudiendo llegar hasta 3,5 y casi 4 UFs para los valores de autos más caros. Ha empezado a aflojar un poquito en los últimos meses, sin embargo, en los costos de reparación pues no se ha notado esa reducción porque todavía las aseguradoras seguimos recibiendo notificaciones por parte de los fabricantes o de los distribuidores de incrementos importantes de más de 2 dígitos en el costo de los repuestos. Las piezas de repuesto son sin duda un factor que define el precio del seguro, ya que dependen directamente de las fluctuaciones del valor del dólar, petróleo y la insuficiencia de stock. Fueron además estos elementos los que más aumentaron el precio de los seguros el año pasado por el cierre de talleres mecánicos. Una tendencia a la baja obedece, por un lado, a los menores precios en vehículos nuevos y usados, y por otro lado, a que si bien las tasas y las cantidades de robos de vehículos se mantienen bastante altas en comparación a un histórico, están más bajas que el año pasado. Es precisamente el robo de vehículos un siniestro cubierto dentro de las pólizas y que, según cifras de Carabineros, han caído de 1.000 robos en marzo a casi 700 en abril, alcanzando valores estables hasta julio. Esto juega un rol determinante en el precio de la póliza, pues tenderá a encarecerse en el caso de que su auto forme parte del ranking de los modelos más robados, donde destaca el Mitsubishi L200 con 728 robos en lo que va del año. Por otro lado, existe un siniestro que no se menciona mucho, pero que durante estos días ha dejado en evidencia los grandes daños a raíz del sistema frontal, es decir, el seguro por desastres naturales. En el caso de los vehículos asegurados que han sido afectados por inundaciones y salida de cauces, estos se encuentran en cobertura por el adicional de riesgos de la naturaleza, por lo que deben declarar el siniestro a la brevedad posible en su compañía de seguros para poder coordinar una evaluación y la reparación de los daños. Distinto es el caso un conductor ingrese, por ejemplo, a un paso de nivel inundado y quede detenido. Este no va a tener cobertura dado que no se trató de un accidente súbito y accidental como lo establece la póliza. Como vimos, los vaivenes de precios en la industria de los seguros de autos depende de la cantidad de robos, el acceso a los repuestos y el valor del dólar. Es por eso que se aconseja cotizar y resolver todas las dudas con los aseguradores. Como lo anunció durante la semana, el ministro de Agricultura fue a la Fiscalía Nacional Económica para pedir que se investigue una posible colusión en el precio de las papas que han visto alza en los últimos días luego de las lluvias. En Chile hubo menos producción de papa, en torno a un 18%. 18% menos, no 80% menos, producto de los altos insumos del año 2022. Toda la papa no tiene nada que ver con las inundaciones, la papa está toda cosechada, está guardada, hay distribuidores que han ido creciendo, hay problemas en la cadena, en quiénes están comprando y actualmente concentrando y eventualmente haciendo coordinaciones para tener este precio completamente anómalo. Lo que sí está relacionado totalmente con las inundaciones son los más de 600 millones de dólares en pérdidas que un estudio de Colliers determinó como catastro luego de las fuertes lluvias en la zona centro-sur de nuestro país. Veamos la siguiente gráfica donde vemos un desglose de cómo se llegan a esos más de 600 millones de dólares. Esto es un informe de Colliers. Pérdidas agrícolas, 320 millones de dólares, 25% más que en junio. En vivienda, ellos estiman un daño por 140 millones. En infraestructura, esto es caminos, puentes y otro tipo de obras, 150 millones de dólares, lo que da un total de 610 millones. Vamos a entender de mejor manera cómo se llegó a este número en el contacto con Rodrigo Gil, que es el gerente del área de campos agrícolas de Colliers y que está junto a nosotros acá en Agenda Económica. Rodrigo, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes.
Buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. Rodrigo, estos 600 millones de dólares no son solamente agrícolas como veíamos en el desglose, sino que ustedes abarcan prácticamente la totalidad de los daños que en una primera impresión pueden ser medidos hasta ahora. Correcto, Nicolás. Nosotros lo que hicimos fue una estimación a la fecha de los daños que produjo este temporal. Básicamente en la zona comprendida entre O'Higgins y Biobío, y tomando en cuenta daños agrícolas, lo que incluye, bueno, plantaciones, sembradío, infraestructura de riego, maquinaria, etcétera, y además daño en lo que es vivienda e infraestructura vial. ¿Cómo hacen esta estimación de acuerdo a reportes oficiales que dan instituciones privadas, también lo que ha informado el gobierno a través de los distintos ministerios? Claro, básicamente nos basamos, Nicolás, en informes que emite Senapred, y nos basamos también en información que obtenemos con clientes nuestros, específicamente del área agrícola, además de datos que entregan otros organismos públicos, digamos, con los que estamos en contacto ante la ocurrencia de este tipo de eventos. Uno podría esperar, cuando se tenga aún más información, cuando ya las zonas inundadas dejen de serlo, que esta cifra podría subir. Efectivamente, Nicolás, podría subir en cualquiera de las tres áreas que, bueno, básicamente vivienda. Creo que el catastro es bastante completo, pero igualmente podría aumentar por el daño a la vivienda. Hoy día se contabilizan cerca de 22.000 viviendas con daño, y se desglosa en daños mayores, daños menores y pérdida completa. Eso podría ir variando en cuanto a las casas con daño menor pueden en un posterior análisis pueden ser daños mayores. Respecto lo mismo en el área agrícola, lo mismo, o sea, hoy día es un daño que está en evaluación todavía. Hay muchas plantaciones, por ejemplo, que quedaron bajo el agua, y el real efecto del daño lo vamos a ver más adelante. Lo mismo plantaciones que estaban en etapa de floración, donde el daño real lo vamos a tener, recién lo vamos a ver en la época de cosecha, cuando se hagan los conteos de rendimiento o se evalúe el rendimiento de cada cultivo, porque en el fondo el daño en floración se ve después finalmente en la cuaja y en el rendimiento final de la especie. Eso es muy importante de explicar, porque la mayor cantidad de agricultores explican que hace 2 meses, si bien también fueron lluvias muy intensas, el daño fue bastante, pero menor a lo que sucedió en estos días, precisamente porque no era época de floración. Uno puede decir ahí que el cultivo estaba más resguardado, en cambio ahora está directamente expuesto. Claro, así es, Nicolás. Lo que pasa, claro, efectivamente, el cultivo durante el temporal de junio, teníamos las especies frutales en etapa de dormancia, que básicamente es un cultivo que está en hibernación, es decir, está en estado, digamos, no productivo. Por lo tanto, el daño solamente afectó en mayor medida a las raíces, que quedaron expuestas a estas inundaciones y sufrieron asfixia radical. El daño actual, además de atacar a la parte radical por la asfixia que produce el estar debajo del agua, también ataca la parte aérea, porque como tú bien decías, estamos en la época de floración. La lluvia tiene un efecto de sacar el polen, bota el polen de las flores, y eso hace que la abeja, o a través también el polen que se transfiere por el viento de manera natural, sea menor, lo que al final se traduce en una menor cuaja, y eso posteriormente en un menor rendimiento, digamos, por hectárea, por especie. Es decir, es un paso previo a también la más típica afectación. Yo conozco bastante el caso de las cerezas, que cuando la cereza ya está lista, pero todavía no se ha cosechado, ahí si llueve, se le puede producir con las gotas de lluvia un tajo que hace imposible que se pueda exportar. Entonces, esto es un paso anterior a ese fenómeno que es más típico.
Exactamente, Nicolás. Ese es un fenómeno que se podría producir con lluvias más adelante, digamos, cuando ya hoy día el cerezo está, bueno, depende de la zona, pero en general está en una etapa de punta verde, prefloración. Pero si tenemos lluvia, no sé, y que puede ser, dado que estamos con esta afectación del fenómeno del Niño, esperamos tener lluvias hasta bastante entrada la temporada primaveral. Por lo tanto, esa lluvia sí podría afectar, sería una nueva afectación sobre, que esperemos que no pase, pero podría afectar, tal como tú dices, al fruto, provocando partidura, y eso es obviamente fruta que no se puede exportar y que pierde valor para los agricultores. Ahora, el tema de la asfixia, lo conversábamos con el presidente de Fedefruta el martes, es algo bien simple de explicar. Como hay tanta agua y no pudo drenar y quedó anegado, quedó estancado, en términos bastante simples, la planta se ahoga. Así de simple se puede explicar. Así es, tal cual. Eso es, Nicolás. Es una asfixia que se produce en las raíces, producto de esta agua que queda estancada, y eso sobre todo ocurre en suelos en suelos pesados que tenemos. Bueno, Chile tiene una gran gama de suelos, pero en el fondo en zonas de suelo arcillosos, por ejemplo, en la zona, qué sé yo, la sexta región de O'Higgins, en Lolol, en Cauquenes, qué sé yo, Villalegre, en ciertos sectores de San Javier, Linares, son suelos muy pesados, por lo tanto la acumulación de agua en tan poco tiempo hizo que esta agua se acumule y que el suelo se sobresature con la cantidad de agua, no sea capaz de drenar, y eso afecta directamente a las raíces que se quedan sin respiración 24, 48, 72 horas, hasta una semana puede ser. Eso va a depender de cada tipo de suelo y de las obras de mitigación que se puedan hacer para ayudar a sacar el agua de esas plantaciones. De estos 320 millones de dólares que ustedes estiman en pérdidas en el agro, ¿la mayoría es por esta asfixia de los campos o es más por todo lo que se pierde de infraestructura de regadío y de otro tipo de infraestructura que hay como capacidad instalada en los campos que también, debido sobre todo a la fuerza del agua, se pudo haber pasado a llevar y quedó inservible? Es una mezcla de las dos, Nicolás. Nosotros más o menos estimamos un 70% a lo que es afectación hacia las plantaciones y un 30% de lo que es afectación a infraestructura hídrica, que como dije anteriormente puede aumentar. Puede ser que esta infraestructura, puede ser que cualquiera de las dos adquiera mayor preponderancia en el porcentaje. La infraestructura hídrica, el daño es muy grave porque en el fondo muchos agricultores estaban en obras de recuperación de esta infraestructura afectada en las lluvias de junio, y obviamente se vuelve atrás. Así que en el fondo es un problema complicado, y además considerando, Nicolás, que tenemos la temporada de riego que parte ahora en septiembre. O sea, muchos agricultores tienen que estar listos para empezar los primeros riegos de la temporada en septiembre, y estamos hoy día 25 de agosto, por lo tanto contra el tiempo, y es un problema más que se suma a los que hemos venido comentando. Contra el tiempo, y a juicio de ustedes, ¿se podrá restablecer la infraestructura de regadío necesaria o no? Bueno, es muy importante la ayuda del Estado en esto, sobre todo para los pequeños agricultores. Creo que es fundamental. En maquinaria, tanto en maquinaria como digamos en ayuda económica. Y bueno, uno confía. La verdad que el agro chileno, generalmente, Chile es un país donde los desastres naturales o los eventos climáticos adversos son bastante comunes, desgraciadamente, y el agricultor chileno tiene una capacidad de resiliencia y de saber pelearle al clima que está probada durante muchos años. Por lo tanto, nosotros confiamos en que se van a reponer y que se va a lograr tener éxito en esto. Ahora, como dije antes, es fundamental la ayuda del Estado porque estamos realmente muy encima de la temporada de riego, y las obras por arreglar son bastante importantes. Rodrigo Gil, gerente del área de campos agrícolas de Colliers, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Buen fin de semana. De nada, Nicolás, igualmente, y gracias por la invitación.
Muy claro entonces, quedan menos de un mes para que empiece la temporada de regadío en el campo chileno. Por lo tanto, el ministro de Agricultura y el director del INDAP no tienen ningún minuto que perder y esa es entonces la tarea principal sin lugar a dudas. Termina la agenda económica de esta semana. Yo me despido, pero nos vemos en unos minutos más en CNN Prime.